Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y dar un agradecimiento especial a Mapi y a Benjamín por haber contado conmigo para realizar esta ponencia con la carrera recién acabada. Y bueno, también dar un agradecimiento especial a Anita Sirgo, que no solo fue la persona que estudié para realizar el trabajo fin de grado, sino que se convirtió para mí en un referente y en un modelo. Así que sin más dilación voy a empezar con la ponencia. Hablar de Anita Sirgo es hablar de una mujer luchadora, es hablar de una mujer valiente, es hablar de uno de los emblemas de las reivindicaciones sociales en Asturias y es hablar de una mujer defensora de los derechos y también de las libertades de los mineros. Anita es una figura pública aún hoy en día y yo diría que de las tres mujeres de las que estamos hablando, Anita es la que más se conoce. Y es un referente para mucha gente y cuya lucha sigue siendo reconocida en muchos lugares. Llegar a esta situación para una mujer huérfana, sin estudios, casada con un minero, con hijos, teniéndose que ocupar de un hogar, sería impensable si no tenemos en cuenta su acción militante. Esta la llevó a hacerse fuerte, a crear una confianza en sí misma para tener esa presencia en la esfera pública. Ella, una mujer que parecía condenada a quedarse en el ámbito doméstico. Sí que es verdad que el padre de Anita Belino ya era militante del Partido Comunista y tiene una gran influencia sobre Anita en su conciencia ideológica. No obstante, su compromiso político viene de su experiencia vital y de su militancia, no de una formación teórica, pero por otro lado es absolutamente firme y consistente. Anita Sirgo y tantas otras mujeres de las cuencas mineras asturianas adquirieron un protagonismo indiscutible durante los años de la dictadura franquista debido a su participación en los episodios de conflictividad laboral. Su actuación de forma conjunta y el uso de sus propias armas contribuyeron al mantenimiento de forma categórica al sostenimiento de los conflictos. Además, alentaron el mantenimiento de la resistencia de los trabajadores con sus redes de solidaridad con los que estaban tanto dentro de la cárcel como los que estaban fuera de ella. En los años finales de los 50 y los principios de los 60 empieza la movilización en las cuencas mineras frente a una situación de trabajo precario. En los tajos, pues la falta de medidas de seguridad llevaba a que los accidentes fueran habituales, no había protección frente a enfermedades como la silicosis, los mineros no tenían agua caliente en las duchas, no tenían cristales, no tenían toalla ni tenían jabón. Y ante esta situación tan precaria, los hombres empiezan a ponerse en huelga, empiezan a realizar encierros y el régimen responde con medidas de represión muy duras, pues con detenciones, con cárcel, con deportaciones. Y la lucha laboral va así en paralelo con la lucha contra el régimen. Ante esta situación, las mujeres de la cuenca no responden de igual manera. Por un lado, un grupo de mujeres tienen miedo y ven en los conflictos problemas para el sustento de la familia. Estas mujeres presionan a sus maridos para que no se movilicen, puesto que la falta de trabajo habitual pues, sería un problema para el mantenimiento de la familia, porque no había que comer, básicamente. Por otro lado, un grupo de mujeres bastante numeroso, en el que se encontraba Anita, actúan de forma contraria. Estas mujeres presionan a sus hombres para que se movilicen. Y de esta forma, ellas se movilizan con acciones de apoyo a sus hombres para que puedan seguir en el mantenimiento de la huelga. Podemos ver tanto en un rol de mujer como en el otro un papel de mujer tradicional, relacionado con la supervivencia familiar. Con la detención de los mineros, sus mujeres, sus esposas, sus hijas, se van uniendo en la lucha y van tomando conciencia de la necesidad de movilización. De este modo, las mujeres comenzaron sus acciones en muchos casos como resultado de la detención o la huelga de algún familiar varón, con lo que se podría interpretar que la responsabilidad directa para con los movimientos obreros es la del hombre trabajador, mientras que la de la mujer sería la de asistir al hombre en huelga, quedando relegado a un segundo plano. Pero esta conflictividad laboral contra el franquismo fue en aumento y las mujeres fueron desempeñando cada vez un lugar más importante en la organización social de los conflictos. Efectivamente, sí que son esposas, madres, hermanas e hijas
que empezando por el apoyo a un varón detenido en huelga o represaliado, acabaron participando en los procesos huelguísticos de forma activa. De este modo, las mujeres comienzan a recibir también la fuerza de la represión, que no hizo sino aumentar su concienciación y su voluntad de luchar. Las mujeres, como Anita, sufrieron la represión por parte del régimen, castigándose no solo con ello su activismo obrero, sino también su negativa, implícita en sus actos, de acatar el rol tradicional que la dictadura les había impuesto y que las relegaba al ámbito doméstico. Y esto llevó pues, a los agentes represivos de la dictadura a perpetrar el conocido episodio del corte de pelo que Tina y Anita sufrieron. Pero efectivamente, en el momento en el que se recurre a la fuerza contra ellas, se unen en un sentimiento de lucha contra la represión que hace aumentar esa concienciación y esa voluntad combativa, es decir, se fortalece su conciencia de clase. Las mujeres empiezan a ver que tienen la obligación de ocuparse del bienestar de sus familias, no solo en el ámbito del hogar, sino que deben luchar por unos derechos que no son respetados. No pueden consentir los atropellos y las injusticias que están continuamente cayendo sobre los huelguistas. Y así, desde el ámbito privado se va a organizar de forma singular la conflictividad por parte de las mujeres. Las obligaciones domésticas se convierten en una base para el activismo. Se va del ámbito privado a la acción pública. Y de este modo, las acciones de las mujeres que fueron en un principio decisivas para el mantenimiento de las huelgas de los hombres a los que en un principio iban dirigidas, acabaron convirtiéndose en algo importantísimo para ellas mismas, puesto que rompieron el rol tradicional que no solo la dictadura les había impuesto, sino que incluso ese rol también estaba implantado en los discursos de izquierda. Es decir, la lucha de todas estas mujeres durante la dictadura contribuyó y acabaría siendo clave a la emancipación de esta como persona. No obstante, aquí hay que hacer un inciso y sí que es importante conocer que en el caso de Anita y de las mujeres que se movilizaron junto a ella, no luchaban por los derechos y libertades de la mujer en sí. Ellas luchaban por los derechos de los mineros. Anita, por ejemplo, me contaba a este respecto que en algunas asambleas que realizaban había algunas mujeres que proponían el hecho de luchar por el derecho al divorcio o al aborto, bueno, por los derechos en general de las mujeres. Y aunque desde luego ella no estaba en contra y también creía que pues era algo que había que conseguir, ese no era el momento. Ese era el momento de luchar por los derechos de los mineros y de conseguirles mejoras. Su destacada participación en esta lucha ha hecho que Anita se convierta en un referente a nivel internacional, de mujer comprometida y luchadora, que sin desafiar los roles tradicionales de mujer y de esposa y de madre de clase obrera, los ha transgredido y trascendido ampliamente. Y por ello, pues ha recibido numerosos homenajes, numerosas distinciones, asumiéndolos como una forma de prolongar su militancia y dar testimonio del pasado. Anita Sirgo, hoy aquí presente, es una mujer de 87 años de edad, incansable y aún luchadora y militante, que sigue atrayendo la atención de los estudiosos del movimiento de resistencia al franquismo en Asturias. Y nos preguntamos por qué. Encontramos dos razones para ello. Por un lado, su trayectoria vital, y por otro lado, su inacabado compromiso de dejar constancia de lo que pasó. Su historia personal es reflejo claro de la situación a la que se vieron abocados los vencidos en la guerra civil. En su familia se vivieron los dramas humanos a los que llevó una feroz represión que pretendía apartar todo resto de republicanismo en la construcción del nuevo Estado. Su padre, como tantos otros, sufre una derrota que no le deja más salida que la huida al monte. Ahí pasará unos años en la clandestinidad hasta que acaba muriendo, no se puede ocupar de su familia. Es su madre la que sufre de forma directa la represión y pasa unos años como presa política. Su marido posteriormente será encarcelado por su militancia política, etc. La ciega represión, que en la gran mayoría de la gente infundó miedo y paralizó toda respuesta o enfrentamiento, no impidió, más bien contribuyó a que la resistencia durante toda la dictadura fuese terca. Y hizo que una pequeña minoría se enfrentara al miedo y hizo de él un acicate para la lucha. Anita forma parte de esa pequeña minoría de luchadores indispensables porque lucha toda la vida, tal como decía Bertolt Brecht.
En Anita está presente el tesón y el empeño de poner fin a las injusticias que movieron a gran parte de la oposición al régimen. Tras el tiempo de ayuda a los huidos, pues vendrá su etapa de apoyo a los huelguistas a finales de los años 50, y no es otra cosa que su vida no es otra cosa que el reflejo de la historia de la resistencia. Como ya hemos dicho anteriormente, en las cuencas primero aparecen las reivindicaciones laborales, la lucha por las mejoras necesarias para la salud, la higiene de los trabajadores, y estas reivindicaciones se enmarcarán rápidamente en movimientos sociales de lucha contra la dictadura en sí. En este marco, muchas mujeres, como Anita, trabajan convocando reuniones, imprimiendo prensa, dando a conocer la situación de los trabajadores. Es decir, el inicial apoyo hacia sus hombres va derivando en ellas también una conciencia de clase y en un deseo para derribar la dictadura. En fin, como ya he dicho y vuelvo a repetir porque me parece importante resaltar en su persona, las características que aparecen en la oposición al régimen se ven perfectamente reflejadas en la figura de Anita Sirgo. Su protagonismo junto a otras muchas mujeres en las huelgas de la minería del 62 llegó a ser un hecho decisivo para el mantenimiento de las mismas. Y así su biografía es muestra del protagonismo relevante de las mujeres en la historia de las reivindicaciones laborales y de la oposición que se llevó a cabo durante el franquismo. Y ya, hasta el final de la dictadura, los encierros y los actos de resistencia en los que participa y el exilio y la cárcel que sufre no son otra cosa que reflejo de la lucha centrada ya sin miramientos en el derribo de una dictadura caduca y totalmente anacrónica en la Europa de la Comunidad Económica y del Mercado Común. Y tras el fin de la dictadura, su figura encarna la necesidad que palpita en sectores progresistas de seguir en la lucha y de buscar reivindicación de los ideales y las causas solidarias, manteniendo viva una conciencia de clases tan menospreciada por un mundo globalizado. Y por último, su compromiso, llevado hasta el final, hace de una persona un referente para los estudiosos, que siempre pueden ejemplarizar en su persona los hechos históricos y que, por otro lado, tal y como hemos dicho y tal y como hemos podido comprobar, siempre está a disposición de los investigadores, y que no olvidemos que en muchos casos el silencio es la barrera tras la que se esconden los que infligieron injusticias, y que, por supuesto, los que infligen esas injusticias suelen tener la callada por respuesta. Buenos días a todos y a todas. Gracias por este maravilloso que dijiste, se resume todo aquello. Os doy las gracias, estoy nerviosa. Pero no es solamente este homenaje que queréis hacer a vosotros, ¿no? Sino a todas aquellas mujeres y hombres que tuvimos luchando en toda la dictadura franquista por conseguir la libertad, la democracia y las mejoras de los trabajadores. Y gracias a esa lucha constante que llevemos, conseguimos mucho, que no voy a alargarme porque lo dijiste, lo explicaste todo vosotros muy bien. Así que yo solamente me queda, no me voy a alargar, no me voy a eso, solamente animados, que lo tenemos muy crudo, y como no nos movamos, desde luego, entonces adiós, pagamos y vamos para casa. Así que yo hoy esperaba, os voy a decir, os voy a dar una iniciativa, a ver si es válida para otro año. Un poco ya dijo aquí la secretaria, ¿no?, que se manifestaron delante de la de tal, vaya. Yo para mí esperaba, porque esto está muy bien hacerlo aquí, ahora, ¿no?, y dar eso, pero después de esto y de la comida, teníamos que estar preparados con unos pacartes grandes y salir a la calle a reivindicar, que nos vean, no aquí, por eso os digo que yo lo pueda ver y estaré ahí acompañándoos.
Pero echo mucho de menos eso, porque la lucha la tenemos en la calle, no la tenemos aquí. Y gracias de corazón y la juventud. Animamos y adelante.